Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a contar lo que he leído en el mes de diciembre. Bueno, ya han pasado las navidades que nos han traído un montón de cosas buenas y malas, porque seguramente que ha habido un montón de reunión de familias, de amigos, comilonas. También me imagino que hubo dramas grandes y pequeños de todo. Además, todos hemos visto las noticias internacionales que parece que el diciembre, lo que viene a ser un mes antes de Navidades, fue hace 1000 años. O sea, ya no me acuerdo ni lo que leí yo. Pero bueno, traigo mi chuleta, así que os lo voy a contar igual por si acaso tenéis la lista de pendientes demasiado corta y os apetece aumentarla un poquito. Hay bastantes libros que he leído en el mes de diciembre porque quise apretar bastante el ritmo para no llevar a este 2026 algunos libros que había empezado en 2025 y pues ya quería que se quedasen en este año pasado, ¿no? Y por eso hay bastantes libros de las que quiero hablar y bueno, no las voy a poner en ningún orden particular, no es de mejor a peor, peor a mejor, más gordo, más flaco, no, no, aleatorio total. Y el primer libro que he terminado en el mes de diciembre fue un libro del autor español que yo no lo conocía, la verdad. Luego miré en internet y aparte de escritor, es también un psicólogo, apoya mucho las asociaciones que ayudan a niños con síndrome de Down. O sea, parece una persona estupenda. Marcos Chicot, y el libro se llama El asesinato de Pitágoras. No había oído hablar de este libro antes de cogerlo, nada. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque es una historia de detectives, es una investigación y está ambientado en la antigüedad. El asesinato de Pitágoras se trata de Pitágoras, o sea, el de Pitágoras, vamos, de teorema, ¿no? De matemáticas. Pues él, aparte de ser matemático, fue filósofo, desarrolló su propia escuela de pensamiento y todas estas cosas. Seguramente que lo sabéis mucho mejor que yo nunca estudié filosofía en mi vida. ¿Qué pasa? Que él llega a una cierta edad, Pitágoras, quiero decir, llega a una cierta edad, se hace mayor y quiere, digamos que, nombrar un sucesor. Lo quiere elegir entre sus alumnos más cercanos, sus alumnos que han llegado al nivel máximo de su enseñanza. Hay como 5 o 6 de estos alumnos de los cuales se puede elegir. ¿Qué pasa? Que de repente muere uno de ellos y es una muerte violenta, lo han asesinado. Por suerte, por ahí, por la ciudad de Pitágoras, anda un investigador conocido en todo el mundo antiguo, que es un egipcio que se llama Akenón. Pitágoras le pide ayuda a Akenón para que le ayude a investigar el asunto, a averiguar quién lo está intentando matar, a Pitágoras, a sus alumnos, por qué y cómo solucionar este asunto. ¡Qué buena pinta tiene eso!, pensé yo. Al final le había puesto a este libro 4 estrellas sobre 5. ¿Por qué? El libro me pareció un poquito, es bastante largo, tiene no sé si 600 páginas o por ahí andará. Y lo que me atrajo hacia él fue el hecho de que como a mí me gustan mucho las soluciones, las investigaciones de crímenes, cuando el detective, quien sea el policía, da igual quién, la persona que investiga el crimen, pues empieza a pensar, deducir lógicamente, averiguar qué ha pasado utilizando sus células grises, como dice Hércules Poirot, ¿no? No tanto la tecnología en sí. Y en el mundo antiguo llama a esto, o sea, porque en el mundo antiguo tecnología básicamente cero, o sea, tienes que utilizar tu cerebro sí o sí. Y pensé que iba a haber muchísimas, pues, razonamientos, investigaciones, deducciones lógicas, todas estas cosas, como una especie de problema mental, ¿no? Y pues no, yo no sé qué hacía el detective más famoso del mundo antiguo, el Akenon, porque investigar crímenes no fue. Básicamente todo el libro nos cuenta cómo las cosas van de mal en peor, cada vez los malos ganan más, siempre parece que están un paso por delante de los buenos y tú dices, pero vamos a ver, si el Pitágoras y todos sus discípulos son tan buenos, tan sabios, tan inteligentes, todo esto, o sea, ¿por qué no pueden
no sé, predecirlo, pensarlo, hacer alguna proyección hacia el futuro. Tienen algunas escenas muy interesantes, muy curiosas, y al final había pensado, y no sé, yo creo que si este libro fuera 200 páginas menor, no perdería nada. Malo no es, le falta algo de acción, le falta algo de esta chicha de investigar, porque cosas pasan, pero investigar no tanto. ¿Qué pasa? Al final, yo pensaba al terminar el libro y pensé que le iba a poner un 3, pero después de la narración, después de la novela, había una especie de nota del autor donde él describía cómo había escrito este libro, en qué fuentes se había basado y cómo nos explica cómo él lo quiso hacer más parecido a, digamos, los eventos históricos posibles. Y pensé, jolín, pues eso sí, sí que se merece su propio mérito, porque si la historia se ocurrió así y tú quieres ser fiel a la historia, pues tampoco lo puedes cambiar mucho. Y al final le he puesto un 4. Y también nos explica, este libro también nos explica un poquito de cómo es las enseñanzas de Pitágoras, por qué la matemática está conectada a la música, al arte y todas estas cosas, que me pareció también bastante interesante. Si habéis leído El nombre de la rosa de Umberto Eco, porque al principio pensé, pues me da un poco el vibe parecido, pero no, no creo que es tan parecido, porque en El nombre de la rosa hay muchísimos debates de religión que luego tienen una importancia suprema en los eventos del libro. Aquí, pues, la enseñanza sí quiere influenciar también las acciones de ciertas personas, pero no tanto nivel. Así que es algo parecido. Esos dos libros son un poquitín parecidos por cómo están pensados. Digamos que la idea detrás, yo creo que me parece bastante similar, pero no tienen mucho en común. La ejecución es bastante distinta. Dicho esto, pasamos a otro libro. El otro libro es el único libro de terror que he leído este año. Se llama La maldición de Bendigo. El autor es Rick Yancey. He leído este libro y luego, pues, al haberlo leído, empecé a investigar por internet y me di cuenta que es número 2 en una serie que se llama Monstrumólogo. Me imagino que monstrumólogo es una persona que investiga monstruos, porque es lo que hace el protagonista de esta serie, de este libro. El hecho de que sea el libro número 2 en la serie no os influye a nada. No hace ninguna referencia al libro 1, lo que pasó antes. No hace ninguna referencia al libro número 3 que va después. Yo ni siquiera sé cuántos libros hay en esta serie. Creo que 4, pero me puedo equivocar. Si os gusta terror, a ver, terror también hay muchos tipos de terror. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Tenemos aquí, el libro nos lleva a costa este de Estados Unidos. Y estamos al final del siglo XIX, o sea, 1890, mucho por ahí. Y el protagonista, la persona que nos cuenta la historia, el narrador, es un adolescente, se llama Will Henry. Él no es muy mayor de edad, tendría como unos 12 años. Él es huérfano y él vive con su tutor legal, que es un tal doctor Wortrop. Este doctor Wortrop no es un doctor médico, él es doctor porque es un científico que investiga monstruos. Y no investiga monstruos como él dice, los que no existen, tipo vampiros y hombres lobos y tal. No, él investiga los monstruos que existen de verdad o, bueno, luego, por ejemplo, los monstruos que son presentes en el folclore de pueblos indígenas de la zona, los pueblos indígenas de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos y de Canadá. Y el libro nos habla de un monstruo de esto que se llama Wendigo. Wendigo es un monstruo que come carne humana, es caníbalo,
y se alimenta de esto, siempre tiene hambre, caza gente, bla, 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 todas estas cosas tan maravillosas. ¿Qué pasa? Que el amigo del doctor desaparece, el amigo se fue también a cazar este monstruo y desapareció. Entonces la mujer del amigo viene al doctor desesperada, por favor ayúdame a buscar a mi marido, y el doctor coge pues coge al pobre Henry y lo lleva ahí al bosque de Canadá a buscar su amigo desaparecido, también a buscar eh, el monstruo de Wendigo. Os voy a dar un mini pista, sí que lo encuentra. Ahora, ¿qué tipo de terror es? Hay algunas escenas donde aparecen muertos. Y esas escenas, como describen los cadáveres y los muertos, son muy, muy gore, de verdad. Esto lo tenéis que tener claro, o sea, porque estas escenas son inevitables. Y son bastante, bastante gore. Lo lees y piensas, ay, por favor, ugh, 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 ugh. Pero fuera de esto, todo el ambiente del libro es como leer a Julio Verne. Y me pareció una mezcla tan interesante y tan curioso. El libro es muy liviano, muy alegre, muy fácil de leer. O sea, las páginas se giran solas. Y no es el terror de estos suspense que te deja carne de gallina y te da mucho miedo. No. Un poquito de asquito por la parte gore de descripción de estos cadáveres, pero fuera de esto, bastante, bastante interesante y bastante liviano, ligero. Así que no sé si he puesto este libro 4 o 5, yo creo que 4 estrellas. Me ha gustado mucho. Yo le he cogido así al azar a ver, no sé, un libro de terror para salir de mi zona de confort e investigar cosas nuevas. Y la verdad es que la jugada me salió muy bien, me gustó bastante el libro, así que lo recomiendo. Y el siguiente libro, como este año pasado había que leer algo de temporada, algo de fiesta, algo propio al periodo donde estábamos, periodo festivo, porque yo no suelo hacer estas cosas. Yo si quiero leérmelo, no sé, yo si quiero leer un libro de Navidad en verano, pues me lo leo tranquilamente, lo hago al revés. Pero el año pasado quise hacer un poquito de, no sé, en invierno, Navidad en Navidad y tal, y al final había leído un libro nuevo de Megan Maxwell, Ande, la Mari Morena. Yo no conocía la autora, no había leído ningún libro suyo. El libro es muy navideño, así que yo no sé cuánto es relevante ahora, que estamos en enero y no sé los demás, yo ya quiero pensar en primavera. Y aquí tenemos una chica que viene de una familia muy bien. A ver, ella muy privilegiada y todo esto, pero también hay que admitir que ella trabaja duro y trabaja en la empresa de su familia, tiene muy buenas ideas, saca todo adelante, o sea, tonta tampoco es. Y ella, por una razón X, Y, acaba en un pueblo muy pequeño en Galicia profunda. Obviamente ahí vive un chico guapo, es una historia de amor y todas estas cosas. El libro estaba bastante bien, me gustó mucho. Mm, la protagonista, por su manera de hablar o algunas cosas y tal, te sacaba un poquito del quicio, pero yo creo que la autora pensó que debería de ser así y la creó así a propósito. Y este detalle le salió muy bien. Otro personaje masculino también. O sea, aquí la verdad es que todos los personajes tienen cuerpo, tienen fuerza, tienen su propio carácter, sus propias características. No son solamente, no sé, parece como que sombras de cartón totalmente unidimensionales. No, 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 no. Aquí cada protagonista es una persona real con sus caracteres y con sus cosas. O sea, la autora hizo muy buen trabajo en desarrollar eh, los personajes también lo que es, digamos que la narración del libro. También lo que me gustó de este libro que había, dentro de la narración, había hecho a sus
protagonistas preguntarse algunas cosas de cómo quieren hacer su vida, de qué es lo que quieren hacer con su vida y les hizo tomar algunas decisiones que son un poquito difíciles, que es exactamente lo que hacemos nosotros en la vida real cada día, así que me pareció bastante creíble. Aparte de eso, también hay elementos mágicos de que son propicios de la historia de amor, de que hay todo es rosita, todo el mundo me adora y todo el mundo adora a esta persona y la gente que es negativa es muy negativa, la gente es positiva es muy positiva. Eso también lo hay. Pero el libro no está en blanco y negro. Tiene muchos colores, tienes muchas facetas. eh, y a ver, para compararlo, o sea, me gustaría compararlo con algún otro libro de esta misma autora y no he leído ninguno. Así que a propósito, para el año 2026, la conclusión que he sacado de este libro es que quiero leer más de la autora. Este libro ha estado, yo creo que en todos los vídeos que hemos hecho en este canal desde el mes de mayo. O sea, lo hemos hablado, he hablado de este libro 100.000 veces. Es este, es el único que tengo yo ahora mismo en físico. ¿Qué sabéis de este libro que no, o sea, qué os puedo contar de este libro que no sabéis ya? Nada. Tiene muchas páginas, tiene más de 700 páginas y es solamente la primera parte. La segunda parte también unas 700 páginas creo que tiene. O sea, deporte de romance, romance de deporte, deporte de romance, romance de deporte, romance con deporte, chico fuerte, chica en apuros, por así decirlo, el trope súper conocido. Este libro era un boom en redes sociales, todo el mundo lo conoce. Me llevó una eternidad leerlo y terminarlo porque me pareció bastante lento, la verdad. Y no sé, la drama que tiene los personajes muy fuerte. Y yo creo que si tuviéramos esta drama en la vida real, no hubiéramos reaccionado de este modo. Por eso me he echado un poco para atrás este hecho. Sin embargo, también tengo que decir que este libro lo he leído en traducción y yo creo que si lo hubiera leído en versión original en inglés me habría costado menos y iría más fluido, así que no lo sé. Me pareció muy lento, no sé. Se podría reducir bastante la narración sin que perdiera cosas el libro. Le he puesto 3 estrellas sobre 5. No voy a continuar con esta serie, no me llama la atención. El siguiente libro también ha sido una sorpresa muy buena, muy grata, de verdad. Adoro cuando pasan estas cosas. Coges un libro que no tienes ninguna esperanza de él y luego de repente parece que es, ¡buah, qué bueno es! Y dices, jolín, menos mal que lo había cogido por razón X o Y, porque salió en una pauta, o porque me lo obligaron club de lectura, o porque me lo recomendó alguien, o lo que sea. Si no, por mí no lo habría cogido nunca. Paula McLean, Circling the Sun. Este libro lo he leído en inglés, no está disponible en español, lo he mirado 2 veces y no está traducido, que es una pena para mí, la verdad. O sea, el inglés, yo siempre animo a la gente, que domina el idioma, leer en el idioma original, porque en traducción, por lo muy buena que fuera, por lo muy buena que sea, siempre se pierden algunas matices, siempre se pierde algo. Y aquí, hombre, si leemos algún libro tipo este, un romance, pues en inglés tiende a ser bastante más fácil, ¿no? A ver, en este libro el inglés no es tan complicado como si fuéramos a leer, no sé, Dickens, pero tampoco es tan fácil como en algún libro de romance ligero, ¿no? Yo diría que habría que tener, no sé, B2 completo, por ejemplo. A ver, ¿de qué va este libro? Pero sin embargo, vale la pena, ¿eh? Vamos a ver, ¿de qué va este libro? Para empezar, estamos aquí en los años 1920, en Kenia. Kenia por aquel entonces todavía era una parte de colonias de Gran Bretaña, era protectorado o luego colonia propiamente dicho. Bueno, yo la verdad que
estos matices de la historia no los controlo muy bien, no sé cuál es muy bien la diferencia, cuando pasó de un régimen al otro, cuál es la diferencia del régimen del otro, pero eso no es importante. Lo importante es que había mucha gente que vino a Inglaterra, desde Inglaterra a Kenia, compraron tierras, quitaron tierras a los nativos, empezaron a establecer ahí granjas, hacían agricultura, animales, todas estas cosas. Y nuestra protagonista llega a Kenia muy de niña, tiene 4 años, con su familia. ¿Qué pasa? Que su madre no aguanta la vida en Kenia y vuelve a Londres con su hermano. Ella está abandonada por su madre en Kenia con su padre. Su padre pues no tiene otra opción que salir adelante. Le intenta hacer la granja, o sea, organizar la granja. Ellos se dedican a los caballos, a crianza de caballos. Y al final la niña pues crece en este mundo. Aparte de esta, ella tiene bastante trato con los pueblos nativos, Kikuyu, si no me equivoco. También como que en su crecimiento absorbe sus creencias, su cultura, su manera de ser, por un lado, pero por otro lado, los ingleses que han llegado a Kenia, por lo muy Kenia que sea, son siempre la gente que, digamos que hace piña, se mantiene muy unida, aunque viven muy esparcidos por todo el Kenia, saben muy bien quién es quién, se relacionan muchísimo, eh, están muy bien informados de lo que pasa en la vida de los demás y también trajeron consigo pues su clase social, su jerarquía social que tenían en Inglaterra, ¿no? En su tierra natal. Pues entonces la niña esta crece entre dos mundos, ella está bastante rebelde, está bastante independiente. En 1920 pues todavía no había esta libertad para las mujeres de la que estamos disfrutando hoy en día. Y pues básicamente el libro nos narra su vida. Yo lo que no sabía, que la chica esta, Beryl, ay, ¿cómo es su apellido? Markham, creo. Beryl Markham era un personaje real. O sea, yo lo averigüé después de terminar el libro y pensé, menudo, o sea, menuda vida interesante tiene esta chica. Aparte de interesante, menudos retos había que enfrentar, menudos retos, menudos problemas tenía que solucionar. A esta chica le pasaron muchas cosas. Ella se había visto en ella se había visto varias veces en unas situaciones tan malas que piensas, yo ahí no me levanto, o sea, yo de ahí no me levanto, me quedo ahí. Pero no, ella supo coger fuerzas, supo seguir adelante, supo rehacer su vida y la verdad es que respeto total. O sea, yo de mayor quiero ser como ella. Yo creo que esta chica es como puede servir de modelo para guiar a otras mujeres porque de verdad, todas deberíamos ser así de fuertes. Por esto me gustó muchísimo este libro y por eso os lo recomiendo mucho. Y el último libro de que quiero hablar hoy tampoco está traducido al español. Se llama The Allure of Being Elsewhere. La tentación de estar en otro sitio. La autora es Karen Babine. Sí. Voy a poner aquí en la pantalla su nombre. Hombre, se escribe Karen Babine, pero se pronuncia Babine y esto lo aprendí muy bien, muy bien, muy bien porque pronuncia su apellido en su libro como 500 veces. ¿De qué va? Pues Karen es una chica que vive en Estados Unidos, ella es profesora, tiene bastante tiempo libre, bastantes vacaciones en verano y lo que quiere hacer con sus vacaciones es aprovecharlos para viajar. Esto es un libro de no ficción, ¿vale? Karen Babine debe ser una persona real que vive en el mundo real, como yo y como otras tantas, y pues escribió su libro sobre su vida. Ella coge una caravana y aprovecha el tiempo libre que tiene para viajar a, creo que era Quebec, parte francesa de Canadá, para averiguar de dónde viene su familia.
porque su familia pues llegó a Estados Unidos desde Francia, eh, no sé, en el siglo XVII. Ella no es francesa, ya no es canadiense ni nada, sus padres y abuelos ya vivieron en Estados Unidos, pero habían llegado al continente nuevo a través de Canadá, desde Francia, pues ella quiere averiguar esta parte de su familia para, digamos, intentar establecer su árbol genealógico. Vale, bien. Entonces aquí yo he puesto este libro, no sé si 2 o 3 estrellas, porque me pareció, yo le diría aburrido. Me explico. Digamos que todos los capítulos del libro se pueden dividir más o menos por su contenido en varias categorías, en 3 categorías diría yo. Hay, hay capítulos que hablan sobre, digamos, cómo ella ve el mundo, qué significa viajar sola para una mujer, qué significa en nuestra sociedad cuando eliges, no sé, viajar o ver el mundo en lugar de tener una familia, por ejemplo. Algo así, bueno, pues no sé, sus razonamientos pues resonaban bastante bien como con mi manera de ver la vida, entonces pues sí me podía un poquito identificar con ella y estar de acuerdo con ella, y pues esos capítulos no se me hacían tan tediosos. Otros capítulos eran todos dedicados a viajes a caravana, cómo organizaba su vida, cómo organizaba sus cajones, cómo, no sé, las aventuras que ha tenido con caravana en varias carreteras. A ver, yo no tengo caravana, nunca he viajado caravana, nunca he estado en una caravana, no tengo, o sea, caravana no tiene ninguna interferencia con mi vida, así que para mí era insignificante, no sé, me quería decirle, pues muy bien y que a ver, igual para la gente que viaja mucho en caravana, pues se podría identificar más con esta parte del libro, pero digo yo que la gente que le encanta viajar así tendrá sus propias comunidades, tendrán sus propias, no sé, revistas, redes y maneras de sacar información. Y no creo que Karen Babain sea una autoridad máxima en el mundo de caravana. Entonces, ¿por qué nos tiene que importar cómo ella organiza sus cajones? No lo sé muy bien, no lo he averiguado. Y tercera categoría de los capítulos que tiene este libro sería, eh, pues ella nos cuenta un poco la historia de su familia y a través de esto un poco la historia de Estados Unidos, de las ciudades donde vivieron sus bisabuelos. Y bueno, eso es interesante hasta un cierto punto, pero también todo este libro, mientras que este libro lo había escuchado en audio, y era un audiolibro y todo este tiempo estaba pensando, ¿y esto para qué? O sea, a mí para qué me importa. Quiero decir, quiero decir, aquí tenemos, o sea, no es un problema del libro, es un problema de mí. Yo estoy consciente porque estamos viviendo en un mundo libre, cada uno es libre de escribir lo que quiera, cada uno es libre de leer lo que quiera. Si pues no quieres leerte este libro, pues no lo leas y cógete otro y deja este. Sí, fue mi elección de escuchar este libro, de leerlo y soy muy consciente de ello. Pero es como que yo no sé qué es lo que empuja a la gente de escribir ese tipo de narración. O sea, a ver, me imagino que para, no sé, sus padres, sus sobrinos, su familia, es muy interesante de, de leer cómo ella ha estado viajando por Estados Unidos, de dónde viene su familia, dónde están sus raíces en el siglo, no sé, XVIII y por qué se llama Bebin si el nombre francés es diferente, yo qué sé. Pero a nosotros los demás no sé muy bien por qué. A mí, a priori, las biografías me gustan mucho porque es como que yo veo una manera de ver las vidas interesantes de otras personas, tal vez, no sé, aprender de sus errores o aprender cómo ellos manejan sus vidas o una cosa así, pero ¿qué opina una persona X, un tal Karen, de viajar en autocaravana? Ok, aplaudo su pensamiento, pero a mí qué me debe de importar. Dicho esto, quiero, digamos que, poner en oposición, o sea,
otro libro que he leído en el mes de diciembre que se llama Una francesa a Vegas. La autora es una tal Lali. Es este libro que también lo escuché en audio. Y menuda diferencia. Aquí la chica no viaja en caravana. Ella también nos cuenta su vida. Ella era una policía, vivía en Francia, era una policía, luego decidió que le atraía mucho el mundo del espectáculo y al final, después de pasar por varios proyectos de varios tipos, acabó siendo una bailarina en un club de striptease en Las Vegas. Y nos cuenta también un poquito cómo es su vida. O sea, básicamente ambos libros van de lo mismo, ¿no? Una persona cuenta cómo es su vida. El mundo de striptease es como el mundo de caravana. No tiene ninguna relación con mi vida, vamos, ninguna. Pero menuda diferencia de este libro. O sea, yo quería que, o sea, me había quedado, al acabar el libro de la francesa, me había quedado con ganas de más. Ella sí cuenta un poco de cómo está organizado todo lo interior en un club de striptease, ¿no? En el interior del club de baile exótico. Cómo se paga, cuál es la relación entre compañeros y compañeras, la gente que es bailarina, la gente que son bailarinas y la gente que no son bailarinas. No sé, todo interior. Pero era muy interesante. También había capítulos donde ella narraba de cómo ve la vida y todas estas cosas. Pero menuda diferencia, porque ahí, en este libro, era como que, digamos que la narración iba hacia el exterior, ¿no? Ella, a través de su vida, nos contaba cómo funcionaba su mundo. Y este libro era como que la narración hacia el interior. O sea, esta chica a través de su vida nos contaba cómo funciona su cabeza. Y yo, la verdad es que no me interesa mucho cómo funciona su cabeza. Me interesa más bien cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, he quedado aquí como una especie de, con una pregunta un poco, no sé, filosófica de ¿por qué la gente escribe estos libros? ¿Cómo distinguimos sin saber, sin haberlo leído, el libro bueno, el libro malo? Yo creo que no hay manera, pero no sé, o sea, si alguien conoce más bien libros como esto, y no digo de bailarinas, me da igual el dónde trabaja la gente y qué tipo de vida es, pero la gente que narra su vida o narra sus experiencias de este modo que quieres saber más, quieres aprender de ellos, quieres tomarlos como modelo, quieres, no sé, decir, uy, quiero ser como tú de mayor, pues sí, quiero leer este tipo de libros. No quiero leer este tipo de libro que dice, es que yo opino que eso es malo y eso es bueno y mi abuelo pues hizo esto y aquello. Y tú dices, pues enhorabuena, yo también tengo opiniones, también tengo abuelos, fíjate tú. Así que con eso, con esos 6 libros os dejo. Espero que he hecho crecer vuestra lista de pendientes un poquito más y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.